Un lunes más estamos con Javier Pérez. Ya saben, nuestros oyentes le conocen de sobra y también conocen el blog aboutbascountry.eus, donde se cuelgan una serie de artículos, una serie de reportajes que se hacen fuera de Euskadi para ver cómo nos ven los extranjeros que muchas veces de ellos pues también tenemos noticias gracias precisamente a Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Encantado, estoy recuperándome del día de la diáspora vasca que estuvimos en Ispaster conmemorando ayer, este día. Exactamente. Eso es, ayer se celebraba el día de la diáspora y hoy precisamente el día después queremos de alguna manera reconocer, ¿no?, el trabajo que han hecho, en este caso, la Congregación de la Pasión, más conocidos como los misioneros pasionistas. Sí, hoy vamos a hacer trampas en el solitario porque no vamos a hablar de una noticia, sino nuestros oyentes habituales y los lectores habituales de nuestro blog saben que tenemos una pasión por los pasionistas, ¿no? Una debilidad muy grande. Buen juego de palabras. Sí, y además tenemos una persona invitada que para mí es un honor tenerla, ¿eh? Solo hablar con ella me resulta emocionante. Él es Monseñor Jesús María Aristín y es el obispo de Yurimaguas, que es el núcleo donde los pasionistas vascos llevan actuando 106 años. Monseñor, arratsaldeon. Ongi etorri. Arratsaldeon, zer moduz. Egunon para Monseñor, ¿eh? Eso es, Egunon. Para aquí, Sí, Egunon. Sí. eso es. En primer lugar, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Sabemos que la vida allí es complicada, hay muchas cosas que hacer y nos va a dedicar un rato. Es que ricasco. Bueno, vamos a ir, Monseñor, a recordar y de alguna manera analizar, ¿no?, el trabajo que han realizado. No tanto estos 106 años, porque es muy complicado no resumirlo, pero sí la tarea que han llevado a cabo fundamentalmente y a rasgos generales. ¿Qué es lo que les llevó a los pasionistas a Perú hace 106 años? Bueno, pues fue una invitación, bueno, casi un mandato de la Santa Sede, de que como provincia del Sagrado Corazón de Jesús, que se llamaba y se llama así, y la sede de la capital estaba en Bilbao, se pedía a los pasionistas que asumieran la evangelización de toda una amplia zona de la selva, exactamente 72.000 kilómetros cuadrados, pues no sé, será 8 o 10 veces Euskadi, ¿no? Una extensión muy grande, de norte a sur son como 400, 500 kilómetros, y es una petición del Vaticano que nos dice: señores, hace falta misioneros allá en la selva, por favor, envíen misioneros. Y nosotros, pues de Bilbao, pero del centro, ¿sabes? O sea, enviamos nada menos que 12 misioneros, o sea, los 12 primeros apóstoles que en 1913 pues llegaron a Tarapoto, que era la capital de la zona de San Martín, y que es la ceja de selva, la parte más alta de selva. Y entonces desde aquella época, bueno, pues nos hemos ido extendiendo y aumentando. Bueno, ahora últimamente disminuyendo, ya contaremos esto, ¿no? Sí. Pero vamos, o sea, son 100 años de evangelización, de sacrificio, de entrega, realmente una heroicidad por parte de estos misioneros y misioneras vascos que, bueno, pues si ayer fue el día de la diáspora, que me acabo de enterar ahora, yo suelo decir que los misioneros y las misioneras somos los mejores embajadores de Euskadi. Así es. Somos los que llevamos un poco el rostro más humano, ¿no? Y por otra parte más divino. Sí. Monseñor, hay que imaginarse a 12 jóvenes, y algunos no tan jóvenes, pero 12 chicos vascos que salen de Deusto, de San Felicísimo, cogen un barco, salen en 1912, salen en Navidad de 1912 y llegan a Perú en 2013, donde les espera el Monseñor Emilio Lisón, y le recibe el obispo de Chachapoyas. Eso es. Y tienen que llegar, claro, ahora hay una carretera que une Lima con Yurimaguas. Una carretera que pasa por los Andes, una carretera con un trazado impresionante, pero claro, ellos no tenían esas posibilidades. Ellos tuvieron que andar con las rodillas metidas en el barro o a través de los ríos. Ese cambio, ¿cómo pudieron vivir ese cambio tan importante? Pues es un poco siempre la pregunta que nos hacemos un poco con los primeros colonizadores, ¿no?, que venían los conquistadores, y cómo llegaban por aquellos con aquellas corazas y aquellas formas.
Bueno, pues a base de caminar y de sacrificio y de entrega y de una voluntad muy férrea, ¿no? Ten en cuenta que de Lima, del Callao, exactamente el puerto constitucional del Callao donde llegaron, pues hasta Tarapoto, que es la etapa final, pues son cerca de 2.000 kilómetros. Entonces tardaron como 3 meses en la parte de lo que es de la costa hasta Trujillo, Chiclayo. Ahí pues más o menos la carretera es más o menos, me imagino que harían con caballos, etcétera, ¿no? Pero luego hay que subir los Andes y hay que pasar cuotas de 3.000, 4.000 metros de altura. Y luego ya bajando a la selva, pues ni te cuento, ya todo es a base de ríos y de carreteras, con mulo, caminando. Pues bueno, pues lo más maravilloso que el mismo obispo, Monseñor Lisón, el gran obispo, un santo varón sin duda alguna, se ha introducido, se quiere introducir la causa de beatificación de este gran hombre, pues les acompañó todo el recorrido. Durante 3 meses pues venían ahí, pues eso, los 12 pasionistas con el obispo, caminando por aquellos andurriales, en algunos casos incluso porque hay pasos de río muy malos, muy peligrosos, pues un poco jugándose el pellejo, porque los malos pasos en los ríos de la selva son realmente muy peligrosos. Muy peligrosos. Ha nombrado a los conquistadores o a los colonizadores, pero claro, los conquistadores iban en busca del dorado, ¿no? Sí. Aquellos 12 vascos iban en busca de almas, que además... Las razones son totalmente distintas, totalmente diferentes. Y claro... La comparación era por el hecho de la dificultad de tener que pasar los Andes, la cordillera. Y yo la reitero, ¿no? La diferencia tan grande con ese esfuerzo. Claro, yo me imagino, y es una opinión personal, ¿no? Que esos 12 jóvenes iban a buscar almas y se encontraron con la selva, con la gente con unas necesidades impresionantes, y el objetivo, sin dejar de tener el objetivo evangelizador, sin duda ninguna, pero los objetivos humanos cambian radicalmente, ¿no? Es decir, se convierten en profesores, primero en aprendices muchas veces, y luego en profesores de muchas cosas, ¿no? Así es, sí. La mentalidad un poco de la época, la misionología que se estudiaba entonces era hay que ir ahí para salvar almas. Y entonces, al llegar acá se encuentran con una realidad humana muy cruda, ausencia de carreteras, lugares alejadísimos, donde no hay una ausencia total del Estado. Ahí simplemente pues son poblaciones campesinas en su mayoría, ganaderas, gentes que muchos de ellos se dedican todavía simplemente a la sobrevivencia de la caza y la pesca. Entonces, ante esas realidades donde hay una ausencia de escuelas, de carreteras, de viviendas, de hospitales, etcétera, pues se da cuenta uno de que la evangelización, ese anunciar a Cristo, ese querer salvar almas, tiene que ir acompañada necesariamente de promoción humana. Y entonces ahí se ponen ellos manos a la obra en esta doble faceta que son como las dos caras de una moneda, ¿no? Evangelización y promoción humana. Hay que salvar al hombre, pero hay que hacer que el hombre viva con dignidad. Y entonces empiezan todo un trabajo de evangelización realmente heroico, extraordinario. Tenemos hasta 4 pasionistas misioneros que ahogados en el río, son gente realmente, bueno, pues muy heroica, dispuesta a darlo todo, y con un cambio de mentalidad que tienen que hacer al llegar ya a la selva, ¿no? Y eso la experiencia te lo va enseñando. Yo siempre digo, yo llegué a la selva en 1984, hace ya unos cuantos años, ¿no? Y ya dije que aprendí más que lo que yo enseñé. Y aquí se aprenden cosas que no se enseñan en ninguna universidad. Y hasta que no pasas la experiencia, yo había visto muchísimos documentales y películas y conocía las misiones pasionistas desde el seminario, desde que tenía 11, 12 años, ya me habían hablado de las misiones de la selva, etcétera. Pero hasta que uno no lo vive y hasta que, no qué sé yo, hasta que no te pinchan los zancudos y el isango no te fastidia, hasta entonces no te das cuenta de lo que es la realidad propiamente de la selva, que es una realidad maravillosa, muy fantástica yo diría, porque la selva es preciosa, pero por otra parte pues un poco demoníaca, en el sentido de que es muy dura, un poco divina y demoníaca a la vez. Siempre estas ambivalencias se dan en la vida, ¿no? Y es cuando uno aprende a vivir que lo que importa es eso, salvar a la persona humana en toda su integralidad de cuerpo y espíritu. Lo importante es que el hombre viva con dignidad, que el hombre sea tratado con justicia, porque es eso, es
el regalo de Dios. El hombre simplemente es esa creación divina que tenemos también que divinamente adorarlo y protegerlo y ayudarlo y acompañarlo, ¿no? Claro, monseñor, se les enseñó de todo, incluso se creó una escuela de carpintería y se construyó hasta la primera catedral, ¿no? Allá por el 28, por ahí, 1928. Exactamente, sí. Llegaron a Yurimaguas en 1921, fue la segunda parte porque falló un poco la primera, y entonces el Vaticano nos dio ya lo que se llama el vicariato de Yurimaguas, que es donde estamos ahora nosotros. Y lo primero que hicieron los pasionistas al llegar fue hacer la catedral, una catedral bellísima, la más bonita de la selva, un colegio, el Colegio San Gabriel, y un hospital. Y decían, aquí lo que hay que hacer es evangelizar, sí, la catedral, pero hay que educar, sobre todo hay que educar. Y luego pues el hospital, y hay que atender la salud, porque aquí la gente se nos muere con muchas enfermedades, ¿no? Entonces, junto con eso, todo lo que hay en Yurimaguas, yo diría que los primeros que lo hicieron fueron los misioneros. La primera imprenta, la primera radio, la primera televisión, las primeras luces de la ciudad las pusieron los pasionistas. La primera carpintería, los primeros carpinteros que han salido de la ciudad, pues han sido educados por los pasionistas. En fin, fue todo un trabajo realmente extraordinario, porque es que además no había competencia, nadie más hacía nada, y los misioneros eran los que hacíamos todo, y de una manera además pionera y extraordinaria. Sí, pero construyeron... Basta mirar a la catedral, que se empezó a construir en 1928, y en 3 años la construyeron, que en aquellos tiempos era una auténtica odisea, y uno, bueno, cuando llegaron los pasionistas, Yurimaguas podía tener pues 4.000, 5.000 habitantes. Y hacen una catedral, pues qué sé yo, que es válida para una ciudad de 200.000 o de 300.000. Y uno se empieza a señalar, pero bueno, estos tíos estaban locos, ¿o qué les pasaba? O sea, o eran tontos, no se daban cuenta que tremenda catedral, sin embargo, visto desde hoy en día, decimos, qué visión de futuro que tenían estos hombres, ¿no? Realmente estaban impulsados por el Espíritu Santo, ¿no? Eran hombres con una visión y una capacidad de entrega y de sacrificio pues realmente extraordinaria. Sí, pero construyeron una catedral, construyeron iglesias, construyeron escuelas, construyeron hospitales, pero a mí hay una frase que es de Celestino Jáuregui, que si no recuerdo mal es el primer responsable del vicariato, ¿no?, de Yurimaguas. Exacto, exactamente. En 1920 viaja a Vizcaya y dice... Lo tengo aquí apuntado, de Óscar Álvarez, nuestro historiador de cabecera para temas de pasionistas. Más urgente que una iglesia, que una residencia, que un hospital, es para mí el tener una lancha rápida. Lo cual habla de la importancia que daban a la atención de las personas, ¿no? Es decir, el centrarse en servir, ¿no?, a la gente. Sí, así es, y es curioso cómo se preocupan de la salud, porque lógicamente aquí pues la vida es malsana, digamos, con muchas enfermedades me refiero, ¿no? Y en aquella época, pues imagínate, muchísimo peor, si no había un hospital, no había nada. Entonces, pues lo primero, por favor, urgente, que se me muere la gente, necesito una lancha rápida. Pues ¿por qué? Porque las distancias son inmensas, porque aquí no hay carreteras. Entonces, pues que sea la lancha la que vaya recorriendo pueblecito, pueblecito, vacunando, atendiendo a los enfermos, atendiendo a las parturientas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estas lanchas realmente salvaron vidas humanas. Se rompía una, compraban otra, o conseguían otra y luego otra, bueno, normalmente siempre con donaciones de Europa, ¿no? Y entonces se fueron recorriendo pues todos los ríos de la selva, el Guayaga, el Marañón, el Pastaza, el Morona, todos estos grandes ríos que son kilométricos y tremendamente caudalosos, pues fueron surcados por las lanchas, que eran auténticos hospitales flotantes que organizaron los misioneros con mucha creatividad y teniendo siempre la dedicación de 2 o 3 misioneros que tenían que ir en la lancha con recorridos igual de 2, 3, 4 meses, atendiendo a cientos de poblados y a cientos de pobladores, pues salvando muchísimas vidas humanas. Eso pues realmente es una labor extraordinaria que no se olvidará nunca, y la gente de la selva pues se acuerdan todavía de todos, incluso las postas médicas que iban creando según iban llegando ellos, cómo repartían medicinas, y sí, se acuerdan sobre todo de la hermana Sagrario, qué buena era la hermana que nos ayudaba, etcétera. Bueno, pues van recordando incluso, sí, se acuerdan del padre Laucirica, que era el que hacía de enfermero, y muchas veces sin tener muchos conocimientos, no te creas tú que había grandes doctores, bueno, ningún doctor había, pero sí que había unos cuantos misioneros que tenían algunos estudios de enfermería o algunos conocimientos muy básicos de medicina y hacían pues eso, auténticos milagros, ¿no? Entonces es una historia preciosa toda la de
el trabajo de los pasionistas en el sector de la salud, en el mundo con el Hospital de Santa Gema, que es que todavía sigue que el único que hay en la ciudad. Estamos luchando para que han hecho uno nuevo precioso, pero está sin estrenar porque todavía pues faltan los implementos médicos, y entonces estamos luchando a ver si de una vez ya pues se pasan al nuevo. Pero no, todavía sigue, después de, fíjate, pues 70 años sigue estando en pleno funcionamiento el hospital que hicieron nuestros primeros misioneros, ¿no? Monseñor nos hablaba de esos momentos previos, ¿no?, a la llegada a Perú en 1984. Claro, el camino y el trabajo, o gran parte del trabajo, estaba ya hecho por sus predecesores, pero en cualquier caso, a mí me gustaría saber cuál fue la reacción y el recibimiento que tuvieron por parte de los indígenas, cómo los primeros pasionistas que llegaron allí, aquellos 12, que por cierto un número muy simbólico, se enfrentan a esa comunidad, y cómo les reciben los indígenas. Pues siempre la primera reacción es de recelo, de sospecha, se quedan mirando con ojos muy grandes, y si creen que vas a atacarles o les vas a hacer daño, lógicamente te atacan y se defienden, ¿no? De hecho, sobre todo más en el siglo XVIII, habían matado a cientos de misioneros. Ya se fueron dando cuenta de que, bueno, el misionero lo que traía era vida y salud, y no muerte, y entonces ya en el siglo XX nosotros hemos tenido la suerte de que no nos han matado a ningún misionero así con balas. Sí que ha habido amenazas de muerte y cosas de estas, ¿no? Y situaciones de mucho peligro, pero no tenemos, gracias, la suerte de no tener ningún asesinado, digamos, ¿no? Entonces la reacción es de eso, de sospecha. Las primeras visitas son siempre con mucha dificultad, hasta que después de 3, 4, 5 visitas ya te ganas el cariño de ellos, y entonces ya ellos sí que se vuelcan con todo el corazón, y para ellos el misionero, la misionera, pues eso, es un enviado de Dios, es una persona tan especial. Vamos, yo recuerdo visitando cientos y cientos de comunidades que me ha tocado visitar, pues cuando llegas, vamos, pues te reciben con un cariño extraordinario y con los brazos abiertos, y para ellos es el acontecimiento más importante del año, y vamos, te dan todo lo que tienen, te quieren todo, son experiencias, bueno, pues que inolvidables, ¿no? Conviene recordar siempre eso, que el misionero lo que viene es eso, es un poco a evangelizar, pero que no es simplemente a celebrar la misa, a casar y a bautizar, sino que junto con el misionero, pues conmigo siempre venía un ingeniero agrario y sembrábamos semillas de cacao y de café. Va siempre acompañado, repito, de promoción humana. Entonces la visita de los misioneros, ante el recelo inicial y el miedo, el temor a lo desconocido, digamos así, a los pocos meses, años, se revertía en totalmente eso, de cariño, de acogida y de aceptación y de respeto, ¿no? Sí, y de veneración, yo creo. Sí. Creo que a los misioneros nos veneran. Yo creo que incluso no somos tan buenos como piensan ellos, somos más pecadores, y sin embargo para ellos somos, pues eso, los enviados de Dios. Para ellos lo entienden a su manera y saben que somos distintos y que somos especiales, y por eso mismo la relación que tienen con nosotros también es especial, y el cariño que nos tienen también es un cariño especial. Sí, monseñor, igual más problemas, más que con el pueblo, ¿no? con los habitantes, igual los pasionistas han tenido más problemas con la guerrilla, con los paramilitares, con los narcotraficantes, con algunos grandes propietarios, con algunos que quieren ser grandes propietarios, ¿no? Sí, no sé qué duda. Los grandes problemas siempre son los poderosos, los potentados, y bueno, pues sí, una temporada ya en los años 90 que tuvimos asalto de Sendero Luminoso. Acá en Yurimaguas no llegó tanto el MRTA es más de la zona de la región de San Martín, y allá sí que fue dura el trabajo con los narcos, ¿no? Que era siempre una labor, digamos, de mediación entre el ejército y los narcos, diciéndoles que, bueno, pues que tenía que buscarse soluciones de diálogo, ¿no? Los narcos, lo poco que pasaron por acá, por el vicariato, pues sembraron el pánico, mataron, fueron 10 o 12 personas, fueron apenas 2 o 3 incursiones nada más, y bueno, pues con nosotros, yo siempre les predicaba, recuerdo en Tarapoto,
predicaba muchas veces esto, porque yo tenía muchos alumnos que eran del MRTA, el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, y les decía, yo estoy muy de acuerdo con ustedes del MRTA, lo que piden ustedes, que se pague a los arroceros, a los maiceros, que se hagan carreteras, que se hagan hospitales, totalmente de acuerdo. Lo que no voy a estar nunca de acuerdo es con los métodos que pretenden ustedes de la violencia y de la muerte, ¿no? El asesinar al hermano. Y entonces, bueno, se me quedaban, algunos me llamaban que era el capellán de los terrucos. El terruco era un poco la terminología de terrorista, ¿no? Otros decían que no, que era el capellán de los militares. Nunca yo lo he gustado de todos. Entonces, cuando uno mantiene cierta objetividad, el trabajo de mediación siempre es muy difícil, pero bueno, pues me tocó muchos casos de mediar entre el Estado y la guerrilla, y bueno, pues ayudamos a salvar unas cuantas vidas humanas. Referente a bueno, los problemas que tenemos hoy en día con las multinacionales, pues tenemos aquí el Grupo Romero, que es la multinacional más número 1 del Perú, que ha destruido miles de hectáreas de bosque nativo original, y ha sembrado, pues en estos momentos creo que se hablan ya de 60.000 hectáreas de palma de óleo, palma aceitera, con la vista de sacar, pues eso, biodiesel, con la vista de meter, pues eso, el óleo de palma, que es de lo más cancerígeno que te puedes imaginar, incluso en productos de alimentación, incluso en famoso aceite de palma, postres, sí, y en dulces, y de hecho creo en Italia parece que está prohibido, por ejemplo, meter en alimentación el aceite de palma, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí luchando, porque robaron prácticamente la tierra a los campesinos. Aquí pues la selva es grande, entonces bueno, pues la tierra nadie tiene, el 90% de la población, sobre todo hace unos años, ahora poco a poco vamos mejorando, nadie tenía propiedad del terreno. Esta tierra es mía porque era de mi padre y mi abuelo, y bueno, pues desde siglos aquí la hemos trabajado. Oiga, pues entonces como no tienes documentos, consiguieron que el Estado, en aquel entonces Alan García, le regalara la selva, no sé si vendía a $13 la hectárea, o sea, un regalo, ¿no? Y entonces compraban cientos de hectáreas, iban al campesino y decían, no, esa hectárea, mira, aquí tengo yo el documento que me dice que ha firmado el gobierno peruano, que esta tierra es mía. Y claro, ¿qué le vas a hacer? O sea, han sido realmente situaciones muy, muy difíciles. Lógicamente, la Iglesia, a través del padre Mario Bartolini, es todo un personaje, un santo varón, lleva 40 años trabajando en la zona de Barranquita, y el padre Mario Bartolini ha defendido a los campesinos el derecho a la tierra, que es la tierra es el que la trabaja toda la vida, ¿sabes? Así, y no que venga aquí uno de fuera, un limeño, a robarme la tierra y a decirme que esta tierra no es mía, pero por el amor de Dios, ¿cómo no? Encima luego me viene a sembrar. La palma aceitera es uno de los productos que absorbe todas las nutrientes del terreno y empobrece la tierra, que después se necesitan, pues eso, como 15, 20 años para otra vez que la tierra vuelva a producir en su capacidad normal, originaria, ¿no? En fin, están haciendo mucho mal, están contaminando el agua. Hay varios pueblos ahora que ya no tienen agua porque al tener que echar todos los químicos, etcétera, a los árboles, pues eso, llega eso al río y el río contamina, en fin, provocando enfermedades en la población. En fin, es una problemática que necesitábamos un poco más de tiempo para poderla contar. Y entonces lo que hace la Iglesia es decir, señores, hagan el favor, no se dejen engañar por el Grupo Romero, no se vendan el terreno, se están a veces incluso vendiendo el terreno. Las empresas, el Grupo Romero usa lo que se llama los testaferros, ¿no? Personas que le dicen, oye, tu hermano, toma $10.000 y vete, cómprame estos terrenos y estos. Y entonces va un señor cualquiera, le compra esos terrenos que luego a su vez se los revende o se los da ya porque ya le han pagado al Grupo Romero. En fin, situaciones realmente de macroposesión de tierras, de quitar tierras a los pobres, de contaminar el agua, de sembrar unos productos que son realmente asesinos de la tierra, de la selva. Estamos disminuyendo cantidad de árboles, de especies animales y de especies de hierbas y de productos del campo. En fin, y lo que estamos intentando es, bueno, frenar de alguna manera, pero bueno, es la pelea de David contra Goliat, ¿no? Pero bueno, seguiremos nosotros todavía con nuestra onda, diciendo, hermano mío, siembra vida y no siembres muerte. Es un poco el objetivo de nuestro trabajo en la pastoral rural. Y, monseñor, los incendios, porque también hay un problema, ¿no? Importante. ¿Con cuál? Con los incendios. Ah, ya. Bueno, se ha aireado ahora todo esto de una manera asombrosa. Pero esta es una realidad que ocurre todos los años, en la época seca. Ahora estamos en época seca, aunque ahora mismo está lloviendo a mares, pero en fin, que se queman y se queman la mala costumbre que tenemos en la selva,
es de que sea, como hay terreno mucho, hay mucho, pues bueno, pues me siembro esta hectárea durante 4, 5, 10 años. Cuando ya veo que la tierra se ha empobrecido, me voy a la siguiente, y para eso lo primero que hago es echar fuego, para que quitar los árboles y talar todo. Entonces, la quema de la Amazonía es un producto muchas veces de los mismos campesinos, que tienen esa mala costumbre de quemar el campo para empezar luego a sembrar, ¿no? Pero son miles de incendios provocados, y se está comprobando, yo por lo que he podido leer, es que hay una buena cantidad de ellos que son provocados por ya pirómanos profesionales de las empresas de pasto, las que siembran soya a mansalva, y entonces estas empresas multinacionales utilizan pirómanos para que vayan creando y se vaya deforestando la selva, y entonces ahí ya en vez de bosque ponemos pasto para meter animales, para sacar luego hamburguesas para vender en Kentucky Fried Chicken, ¿no? Entonces, bueno, estamos matando la Amazonía para mantener un estilo de vida que es realmente asesino con la Amazonía. Y lo que estamos diciendo, señores, cambio de vida, cambio de vida. Y estas deforestaciones muchas veces simplemente para sacar árboles y árboles también de las empresas madereras, que lo hacen casi siempre de una manera ilegal y subterfugia, y para evitar controles de aduaneros y tener que pagar. Entonces, bueno, pues queman también, y se está destruyendo la selva de una manera bastante salvaje. Entonces yo me alegro que este año hayan levantado la liebre, pero vamos, o sea, esto es algo que debe ser una actitud permanente de proteger y cuidar la casa común, que dice el Papa Francisco, y este va a ser el eslogan del próximo sínodo panamazónico que vamos a tener en Roma el mes que viene, y ahí vamos a trabajar ese tema, sobre todo, ¿no?, el de la ecología integral, como naturaleza y persona, animales y todo el planeta, todo el cosmos está interconectado, está interrelacionado, y el bien que hacemos repercute en todos y el mal que hacemos repercute en todos. Cómo revertir estas malas costumbres, esos malos hábitos que tenemos, y trabajar en una conversión ecológica, de cambiar nuestra manera y nuestro estilo de vida. Bueno, pues ahí estamos trabajando, intentando aportar nuestro granito de arena, ¿eh? Monseñor, y ese trabajo, sí, ese trabajo de cuidado de la población es lo que lleva a los pasionistas haciendo 106 años. ¿Podemos hablar de que los pasionistas vascos en Yurimaguas llevaron un espíritu vasco, una forma de relacionarse con las personas, una forma de defensa comunitaria, ¿no? Es esa imagen que tenemos los vascos de nosotros mismos, del acuerdo, del trabajo en común, del trabajo entre los vecinos para sacar las cosas adelante? ¿Eso acompañó a los pasionistas vascos? Evidente. Además es que la gran mayoría de nuestros misioneros, pues todos eran, digamos, de la Vizcaya profunda o de la Guipúzcoa profunda, eran gente de caserío, gente muy sencilla. Había hermanos que incluso hablando en español o en castellano se notaba pues claramente el deje vasco, ¿no? No, lo que has mamado no lo puedes dejarse, aunque quieras, ¿no? Y yo, vamos, estoy convencidísimo de que estos valores, digamos, ancestrales, acá en la selva coinciden también con algunos valores incaicos, y el choba que dicen acá en la selva, o la minga que dicen en la sierra, era el trabajo comunitario, y eso se sigue haciendo todavía hoy, lo seguimos haciendo, y los misioneros seguimos insistiendo a las comunidades, oye, no, que los trabajos comunales hay que hacerlos, que si el Estado no nos hace el cementerio, tenemos que hacerlo nosotros, y si no nos hace la escuela, tenemos que hacer la escuela, y cantidad de pueblos pues te hacen su escuela, o hacen sus caminos para trochas carrozables, etcétera, ¿no? Entonces, esos valores ancestrales, sin duda alguna, han estado presentes, y ha habido, digamos, como un intercambio cultural muy muy hermoso, desde un poco la mentalidad vasca y un poco la idiosincrasia amazónica. En nuestro vicariato, fíjate, tenemos nada menos que 10 etnias, 10 pueblos originarios de la selva. Los más numerosos son y los mejor organizados son los achuar, pero tenemos los aguarunas, tenemos los huampís, tenemos los chapras, tenemos los quechuas de la Amazonía. Entonces, bueno, son pueblos que mantienen unos valores ancestrales también de décadas y décadas de años, y que están muy muy abandonados, muy marginados, y la labor nuestra
siempre nuestra pastoral indígena pretende ser eso, el reconocimiento de sus derechos, de su derecho a la tierra, y de su derecho incluso como nación. Ya hemos conseguido, por ejemplo, que los achuar les hayan reconocido ya como puedan tener el reconocimiento de nacionalidad histórica y de nación indígena que tiene sus propios terrenos, el derecho a su propia tierra, el derecho a su propia lengua, a sus costumbres. En fin, yo creo que todo eso lógicamente es algo que viene ya desde unos valores que hemos mamado desde pequeño y que quieras que no, pues bueno, nos salen por los poros, ¿no? Eso es muy vasco, no es algo que nos tenemos que esforzar, sino espontáneamente. Digo, monseñor, que eso es muy vasco, ¿no? Eso de la propia lengua, la propia tierra, las propias tradiciones, ¿no? Se exacto. Usted ha comentado, ya que nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría al menos una última cosa que me parece muy importante. Usted ha comentado que cada vez hay menos pasionistas vascos en Perú, pero eso es consecuencia de dos cosas, básicamente, de que cada vez hay menos jóvenes en este país, que cada vez está más envejecido, y que luego la sociedad ha cambiado, hay más, los jóvenes son más voluntarios en el sentido civil, por decirlo de una manera, y no eclesiástico, ¿no? No hemos dejado de ser solidarios, pero lo somos de otra manera. Pero una de las cosas fantásticas, maravillosas que han hecho los pasionistas, y en este caso en la selva de Yurimaguas, en el Perú, es garantizar la sustitución, ¿no? Es decir, conseguir que sea la propia sociedad la que tome las riendas de su futuro. Sí, es un poco la labor de toda la Iglesia a lo largo de su historia. Si nos ponemos a tener colegios y escuelas, etcétera, aquí nosotros tenemos también como 8 de colegios, es porque el Estado no lo hace. En el momento en que ya vemos que el Estado, entonces automáticamente le pasamos el papel a nosotros. El 90% de las escuelas de nuestra provincia han sido primeramente escuelas parroquiales o escuelas misionales, así llamaban los primeros misioneros, ¿no? Pero al cabo del tiempo, poco a poco, se han ido pasando al Estado, y ahora todas son del Estado, son escuelas públicas, pero en sus orígenes todas ellas primeramente han sido escuelas parroquiales o escuelas misionales, ¿no? Entonces es un poco la labor de la Iglesia. Sí, yo ahora hago la labor sustitutoria del Estado hasta que venga. Una vez que viene, oye, ahora mismo el hospital de Santa Gema, que era del pasionista, ahora es del Estado. Todo eso se va a ir dando poco a poco, se va pasando al Estado, ¿no? Entonces, lo que me hablabas, el rol, digamos, sustitutorio del Estado, pues de momento lo hemos estado manteniendo porque había vocaciones, como muy bien dices, pero está disminuyendo de una manera asombrosa, cada vez cuesta más. Y entonces ahora lo que estamos trabajando es lo que llamamos, en la última asamblea que tuvimos, después llamamos eso, la Iglesia con rostro amazónico, que los curas ya no tienen que ser europeos, que ahora ya, gracias a Dios, mañana o el sábado tengo la ordenación de un diácono que se va a ordenar sacerdote, y por primera vez va a ser mayor el número de curas selváticos que el de religiosos europeos, para entendernos un poco, ¿no? Entonces, vamos dando poco a poco. Yo creo que si seguimos trabajando así en los próximos 10-15 años, se va a conseguir ya que la mayoría sustancial, grande, es de curas selváticos, que lo van a hacer, pues eso, a su estilo, a su manera, ni peor ni menor, pero no cabe duda que eso, más entendiéndose mejor con la población, digamos, no igual con tanta admiración con el misionero, más se les van a tomar más como más normales, digamos, pero bueno, pues se está dando ese paso, ¿no? Se está ya dando la Iglesia con rostro amazónico, con curas diocesanos que son ya de acá, de la selva, y poco a poco va a ir aumentando el número. Nuestro, pues eso es un poco lo del Evangelio, es necesario que uno disminuya para que otros crezcan, ¿no? Bueno, pues habrá que asumirlo con mucha humildad, de que cada vez somos menos, pero vamos, si hemos estado 100 años, no sé si vamos a poder estar otros 100, pero bueno, hasta que dé el cuerpo, vamos a seguir luchando y a dar la vida por nuestra tierra, que es la selva en estos momentos. Nosotros ya estamos un poco peruanizados, y nuestra tierra es la selva, y la queremos con tanto cariño que pues estamos dispuestos a dar la vida por ella, ¿no? Bueno, parece que el relevo generacional está garantizado, porque ¿cuál es la media de edad de los miembros de la congregación pasionista ahora mismo? Pues andamos por los 70, como todos, más o menos, ahí andamos en los 70 y tantos años, y los jóvenes pues son ya, como yo, pues esos 40, 50, 60, o sea que ya son menos jóvenes, pero va a seguir habiendo, yo espero, porque si no vienen exactamente ya de Euskadi, pues igual vienen ahora ya de América Latina o del sudeste asiático. De hecho, tenemos acá, por ejemplo, pues un pasionista indonesio, hemos tenido 2.
Ahora mismo acaba de llegar un salesiano ¿cómo se llama? De Vietnam, me parece que es. Entonces, o de Filipinas. Entonces, bueno, van viniendo también, tenemos también 2 salesianos polacos. Entonces, ahora ya no solamente son los pasionistas, sino en estos momentos ya somos ya más de 12, creo que son 12, 13 congregaciones religiosas, que hay una pluralidad muy grande, muy enriquecedora también, y creo que eso es lo que enriquece a nuestro vicariato, que tiene una vitalidad realmente extraordinaria, es un poco la envidia de los vecinos, digamos. Sí. Monseñor Aristín, sí. El tiempo en la radio ya sabe cómo es, me van a reñir porque nos hemos pasado del tiempo que tenía, pero también nos van a perdonar porque ha sido extraordinariamente interesante. Yo estoy feliz de que hayamos dedicado este lunes, día siguiente al Día de la Diáspora, a hablar de esos vascos que muchas veces pasan desapercibidos y que han sido muchos y muy importantes en el mundo. Además, en este año en el que conmemoramos los 550 aniversarios de la aparición de Nuestra Señora de Aránzazu, que de alguna manera también hay una gran relación entre los pasionistas y estas vírgenes que cubren nuestro país. Yo sé que una imagen de Nuestra Señora de Aránzazu ha estado muchos años en Yurimaguas. Así es, sí. Pues la tenía el obispo Jauregui y bueno, con Monseñor Irizar también luego era muy devoto también de la Virgen de Aránzazu. Él era de Ormaiztegui, y entonces pues imagínate. Y siempre ha habido una vinculación muy grande con las amachus, digamos, de Begoña y de nuestra tierra en general. De hecho, en nuestra iglesia en Lima, en la iglesia de la parroquia de San Isidro, las videas, todas las vitrinas son cada una de las vírgenes de Euskal Herria, ¿no? Y están pues todas ahí, cada una tiene su lugar, ¿no? Yo creo que ha sido una característica nuestra de, bueno, pues ese amor a la madre tierra, ese recuerdo de la patria, es algo que no se olvida y que se lleva siempre en el corazón, aunque haya una capacidad ya de superar, digamos, los regionalismos para vivir una universalidad del Evangelio, pero lógicamente lo universal, Cristo es el universal concreto, no vale querer a los hombres, luego se queda al hombre concreto, a las personas concretas que viven junto a ti, ¿no? Para que ese amor al prójimo, ese amor al próximo, al más concreto, al más cercano que tiene, ¿no? Y entonces nuestras amachus siempre han estado muy presentes en nuestra espiritualidad y en nuestra oración y en nuestra vida cristiana. Monseñor Jesús María Aristín, ha sido un placer. Es que ricasco, muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de contar un poco esta vida dinámica que tenemos en nuestro vicariato y bueno, pues que sepan que tienen las puertas siempre abiertas. Aquí todos los que vienen tienen comida y dormida gratis, o sea que de hecho constantemente vienen catequistas y voluntarios de ONGs, etcétera. Y bueno, pues intentamos demostrar eso, que somos de la selva y una de las virtudes de esta tierra es la hospitalidad. La hospitalidad de la selva es algo, bueno, pues proverbial. Y yo quisiera, bueno, pues invitar a que todos los jóvenes que vengan a hacer una experiencia, incluso invitarles, pero no para un mes, en un mes todavía uno de la misa a la media, pues que vengan, pues eso, para un año, 2 años, que tienen trabajo, aquí trabajo de profesores, de doctores, de todo, o sea, lo que hace falta es corazón para amar y manos para trabajar duro, ¿no? Entonces, que el que quiera, pues que tiene las puertas abiertas y invitamos a todos los radioyentes a que se animen y vengan a visitarnos. Ahora que yo recuerdo, en un tiempo, en mi Tarapoto, estaba dentro de los destinos principales del turismo de aventura. Y me encontré con varios catequistas, oye, ¿tú qué haces aquí? No, turismo de aventura. Digo, pues esta es mi parroquia. Entonces, bueno, pues este turismo de aventura, bien, aquí está garantizado. Tenemos además reservas naturales, la calle Samiria, que es la reserva natural más grande de América Latina, pues está en nuestro vicariato, está aquí a 3 horas en barquito. Que vengan, que se lo van a pasar en grande. Y bueno, van a tener que matar zancudos y van a pasar mucho calor y cosas de estas. Bueno, todo tiene la cara y la cruz de la vida, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por la posibilidad de llegar a todos los radioyentes. Un abrazo desde Euskadi, monseñor. Un abrazo. Bueno, pues ha sido la verdad que un lujo, ¿no? Sí, la verdad. Aquí a monseñor Aristín. Pues tenemos que cerrar el programa por hoy. Por hoy, sí. Hoy hemos tenido mucho tiempo y un tema absolutamente interesante. Yo creo que es una experiencia única poder
disfrutar de la compañía y de la conversación del obispo Yurimaguas. Mucho más asombroso de lo que habíamos leído, ¿verdad? Eso es. Contado por él. Desde luego que sí. Bueno, pues hemos conocido la labor de los pasionistas vascos en estos 106 años de historia en Yurimaguas, en Perú. Llegan ya las noticias de las 5 y a Javier le esperamos la próxima semana. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.